tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal. Señores, agárrense bien, porque lo que está pasando ahora mismo en Venezuela es sencillamente explosivo. En el día de hoy traemos información que está corriendo como pólvora y que va a cambiar la manera en que muchos están viendo la situación del país. Delcy Rodríguez acaba de soltar unas declaraciones que han dejado a más de uno sin aliento y que ya están generando una tormenta política. Y por si fuera poco, María Corina Machado rompe el silencio y manda un mensaje fuerte, claro y demoledor, que está retumbando dentro y fuera de Venezuela. Así que si estabas relajado, prepárate, porque lo que viene ahora no es juego. Quédate hasta el final, no te muevas de tu pantalla, porque aquí te traemos la verdad sin maquillaje. 27 años de un proceso brutal de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y por supuesto dirigentes políticos. Hoy en día hay presos políticos que tienen 23 años de prisión, me refiero a los 3 policías metropolitanos. Y hay presos que han sido desaparecidos, detenidos en las últimas semanas, después del 3 de enero. Son 16 personas que han sido detenidas y que permanecen presas en estos últimos meses. Evidentemente el aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen y es lo único que le queda a Delcy Rodríguez como parte del cartel y de la estructura criminal que está aún en el poder en Venezuela. Es lo único que le queda. El momento que se pierde la represión y desaparece el miedo, eso libera las fuerzas democráticas que han unido un país y para mí no cabe ninguna duda que cuando eso ocurra será el fin de la tiranía. De modo que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con sus... Señores, lo que acaba de decir María Corina Machado sobre la supuesta amnistía anunciada por Delcy Rodríguez merece que lo analicemos con cabeza fría, pero también con claridad. Porque cuando el régimen habla de amnistía, uno se pregunta, ¿amnistía para quién y para qué? María Corina fue directa, ella no compró el discurso, dijo básicamente que esto no es un acto de justicia, sino una jugada política para lavar la cara del poder en un momento en que Venezuela está bajo presión nacional e internacional. Y tiene razón en algo fundamental. No se puede presentar como un regalo lo que nunca debió ser un castigo. Aquí no estamos hablando de delincuentes comunes, estamos hablando de presos políticos, de ciudadanos que fueron encarcelados por pensar distinto, por protestar, por organizarse, por no arrodillarse. Entonces, cuando Delcy sale a decir que ahora habrá amnistía, María Corina responde con una verdad incómoda. El problema no es soltar presos. El problema es por qué estaban presos. María Corina también dejó claro que esto huele más a estrategia que a cambio real. Que no basta con abrir una puerta mientras se mantienen intactos los mismos tribunales, las mismas persecuciones y los mismos métodos de represión. Es como curar la fiebre sin atacar la infección. Y ojo con esto, ella advierte que muchas veces estas amnistías se usan para dividir, confundir y vender una imagen de apertura que en la práctica no existe. Hoy liberan a algunos, mañana encarcelan a otros, hoy hablan de diálogo, mañana vuelven las amenazas. Por eso su mensaje fue contundente. Venezuela no necesita gestos cosméticos, necesita un cambio de fondo, no necesita anuncios, necesita garantías. No necesita propaganda, necesita justicia real. Así que, mientras Delcy intenta vender la amnistía como un triunfo del gobierno, María Corina la pone en su verdadero contexto.
no es generosidad, es obligación. Y el pueblo venezolano tiene que entender algo. La libertad no se negocia como favor, se respeta como derecho. Así que atentos, porque esto no es el final de la historia, es apenas otro capítulo de una lucha donde la verdad y la presión ciudadana siguen siendo más poderosas que cualquier discurso oficial. Lo que atacan es las voces que ellos saben que están llevando en este momento un mensaje de paz. Por ejemplo, ese sector extremista sabe que yo tengo una muy buena relación, por ejemplo, con la comunidad internacional y que a cada embajada que yo visito, y lo seguiré haciendo, lo primero que hago es que llego con un informe alegando, diciendo que María Corina Machado, por ejemplo, que representa el sector extremista, radical de la oposición venezolana, no es una persona demócrata, no cree en la democracia, no cree en la paz, no cree en el reencuentro. Y bueno, esas informaciones le llegan a ellos. Entonces, ¿qué busca el Sicariato 2.0? Trata de deslegitimar las vocerías y, por supuesto, en este caso, como ahora pertenezco también a esta comisión, ellos le tienen miedo a la comisión. La paz y la convivencia, como lo ha decretado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene spoilers, es decir, tiene enemigos. ¿Por qué? Porque el conflicto también se ha convertido en un negocio para muchos de ellos. Por ejemplo, pregúntese usted, ¿qué va a ser de la vida de Pizarro? ¿Qué va a ser de la vida de Leopoldo López? ¿Qué va a ser de la vida de todas esas personas que acompañan a María Corina en el exterior, que no trabajan, no se le conoce un trabajo, porque viven del conflicto? Eso es igual que van a hacer estas ONGs que viven de los listados de los mal llamados presos políticos. No les interesan las liberaciones, no les interesa la paz, no les interesan los acuerdos, porque entonces sus ONG y sus partidos, sus organizaciones, dejan de facturar. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia. Lo que dijo Delcy Rodríguez en estos últimos días marca un punto de quiebre que no se puede pasar por alto. No estamos hablando solo de un anuncio político más, sino de un giro que cambia la narrativa completa del poder en Venezuela.
Durante años, Delcy fue una de las caras más firmes del discurso de confrontación contra Estados Unidos. Su mensaje era claro: resistencia, soberanía, antiimperialismo, no acatar órdenes externas. Ese fue el libreto del chavismo por décadas, pero hoy lo que estamos viendo es otra cosa muy distinta. Hoy Delcy ya no habla de choque frontal, sino de cooperación. Ya no levanta el puño contra Washington, sino que tiende la mano. Y eso, en política, no ocurre por voluntad romántica, ocurre por necesidad. Porque cuando un gobierno pasa de la consigna a la negociación, es porque la realidad lo obligó. Venezuela no está girando porque quiere, está girando porque no puede seguir igual. Antes, el relato era: Estados Unidos es el enemigo. Ahora el relato es: necesitamos entendimiento con Estados Unidos. Y ahí está la contradicción. Porque no es solo un cambio de tono, es un cambio de posición. Delcy, que ayer hablaba de soberanía absoluta, hoy acepta condiciones, agendas, tiempos y exigencias que vienen directamente desde la Casa Blanca. En términos simples, pasó de la resistencia al pragmatismo forzado. Cuando Delcy anuncia amnistías, reformas, apertura económica y cooperación internacional, no lo hace porque el chavismo se volvió democrático de repente. Lo hace porque Venezuela está asfixiada económica, política y socialmente. Sin inversión, sin crédito, sin legitimidad externa, ningún gobierno sobrevive. Y Estados Unidos lo sabe, Trump lo sabe. Por eso hoy no es Caracas la que pone las reglas, es Washington el que marca el tablero. Entonces, ¿qué significa todo lo que está pasando? Significa que Venezuela entra en una etapa donde el discurso ideológico ya no manda la supervivencia del poder. Delcy está tratando de mantener el control interno mientras negocia con la presión externa. Es un equilibrio frágil porque por un lado tiene a una base chavista que fue educada en el rechazo a Estados Unidos y por el otro tiene a un país quebrado que necesita comercio, vuelos, petróleo, dólares y estabilidad. La amnistía, por ejemplo, no es solo un gesto humanitario, es una moneda política, es un mensaje a la comunidad internacional de que Venezuela quiere lavarse la cara, mostrar que puede cambiar, que puede cumplir mínimamente con estándares democráticos, pero también es una jugada para calmar la calle, bajar la tensión y ganar tiempo. No es reconciliación profunda, es administración de crisis. Y aquí viene lo más delicado. Cuando un gobierno que antes desafiaba empieza a obedecer, pierde autoridad simbólica, porque la gente no es tonta. El pueblo recuerda los discursos, recuerda las amenazas, recuerda el no nos arrodillamos y ahora ve reuniones, llamadas, acuerdos, concesiones. Eso genera una pregunta peligrosa para el poder. Si antes decían que resistir era patriotismo, ¿qué es ahora acatar? Delcy está caminando sobre una cuerda floja. Si se acerca mucho a Estados Unidos, pierde credibilidad con los sectores duros del chavismo. Si no se acerca lo suficiente, pierde apoyo internacional y económico. Está atrapada entre la ideología que heredó y la realidad que la aplasta. De aquí en adelante, Venezuela va hacia una fase de transición controlada. No es una revolución, no es una ruptura total, es una reconfiguración. Se abrirán espacios económicos, se normalizarán relaciones, entrarán capitales, regresarán aerolíneas, se moverá el petróleo, pero todo bajo vigilancia externa. La soberanía absoluta que vendían antes ya no existe en la práctica. Ahora existe una soberanía negociada. Y eso tiene consecuencias. Habrá conflictos internos, traiciones políticas, reacomodos, viejos aliados que se sentirán desplazados y nuevos actores que entrarán en escena. El poder se va a redefinir no por discursos, sino por quién controla la economía, la seguridad y las relaciones internacionales. En resumen, lo que estamos viendo con Delcy Rodríguez no es fortaleza, es adaptación, no es convicción, es necesidad. Venezuela no está eligiendo el camino, está aceptando el camino que le dejan.
Y la gran pregunta no es si Delcy coopera con Estados Unidos, sino cuánto de Venezuela se está negociando en ese proceso. Porque una cosa es dialogar y otra muy distinta es gobernar bajo presión. Y hoy, guste o no, Venezuela está entrando en una etapa donde la política ya no se decide solo en Miraflores, sino también fuera de sus fronteras, y eso cambia todo.